Nada, ayer prediqué bajo el tema un compromiso genuino con Dios. Utilicé el texto bíblico como base. Números 13, que dice: Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro de que podemos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcirse entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí vivimos son enormes. Los hombres que allí vimos, son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas comparados con ellos. Parecíamos langosta y así nos veían ellos a nosotros. Ese fue el texto bíblico que utilicé. Entonces también hice un recuento referente al pueblo de israelita, pues que el pueblo de israelita fue librado de las manos del faraón después de aproximadamente 430 años de esclavitud. Dios utilizó a Moisés para liberarlos y ellos todos vieron grandes señales de un Dios vivo. Ellos fueron testigos también de todas las plagas, vieron la presencia de Dios que les guiaba, cruzaron el Mar Rojo sin tener que mojarse. Ellos habían escuchado palabra de Dios a través de Moisés y sabían que Él les estaba guiando hacia la tierra prometida. Ellos sabían que Dios les había liberado, que les había prometido una tierra que fluía con leche y miel. Entonces, yo utilicé un vaso, un bowl, utilicé en la iglesia, y lo llené hasta la mitad. Y le pregunté a la iglesia que qué veían. Muchos dijeron pues que el vaso estaba medio vacío, que estaba medio lleno. Otros dijeron pues que el agua obviamente estaba limpia. Cada persona que habló dio una respuesta distinta. ¿Y por qué quise hacer esa comparación? Porque nosotros podemos estar en un mismo lugar, pero ver las cosas de diferente manera. Excelente. Esa historia, pastor, me acuerda mucho a la historia de Josué y de Caleb cuando fueron con los espías a espiar, a merodear la tierra prometida. Y de los 12 espías, entre ellos Josué y Caleb, los 10 espías miraron que la tierra era buena, pero vieron los obstáculos. Pero sin embargo, Josué y Caleb vieron los obstáculos, pero se fijaron en que la tierra era buena. La diferencia es que mientras los 10 estaban mirando los obstáculos, Josué y Caleb se enfocaron en la palabra, porque ellos sabían que cargaban una palabra. Y pastora, cuán importante es la forma en que nosotros miramos el panorama. ¿Cuán importante es eso, pastora? Bueno, es importante porque, como decía ayer, nosotros vemos las cosas de una manera, pero Dios las ve de otra. Y muchas veces, por la manera en que nosotros vemos las cosas, muchas veces no recibimos lo que Dios quiere darnos, porque lo cogemos de otra manera, lo vemos distinto. Y Dios te está diciendo, míralo bien, enfócate bien, pero lo ves distinto, lo ves de diferente manera. Y por eso es que yo decía, mira el vaso, fíjate bien en lo que está ahí al frente, porque todos vamos a tener un pensar distinto. Al igual, es lo mismo en la iglesia. Quizás tú ves una cosa, pero yo veo otra. Pero la realidad es que Dios nos quiere dar cosas buenas. Y por eso es que yo hacía la comparativa de eso. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué tú quieres que yo ponga un vaso y que la gente diga que ven? Porque obviamente yo sé que van a decir que el vaso está medio lleno, que está medio vacío. Y sinceramente me confrontó porque yo digo, wow, es verdad, porque todos estamos en un mismo lugar, pero podemos ver cosas diferentes. Ajá. Porque quizás yo estoy aquí y yo veo esa cámara y quizás el pastor no se fija en esa cámara. Y en todo lugar que nosotros vamos es lo mismo. Yo veo algo diferente, el pastor ve algo diferente, como todas las personas que están también a nuestro alrededor. Y obviamente el Señor quiere que nos enfoquemos. Déjame ver. Y obviamente el Señor quiere que nos enfoquemos en las cosas que Él nos quiere enseñar. Pastora, esa enseñanza de cómo tú ves las cosas, comparado con la palabra que Dios te entrega, es algo que ya nosotros hemos contado el testimonio
de cómo nosotros lo vivimos. Cuando Dios te dio una palabra hace 5 años atrás y Dios te dijo que te iba a entregar una criatura, que te iba a entregar una promesa, y cómo tú puedes comparar esos años, esos 5 años de proceso, la palabra, y ahora que estás abrazando la promesa en tus manos, pastora. Háblanos de eso. Obviamente yo pienso que, abriendo mi corazón, que Dios se tardó mucho porque yo veía las cosas distintas. Yo me visualizaba a mí y yo no veía lo que Dios quería enseñarme en medio del camino, en medio del proceso, el proceso de salud que yo estaba pasando. Porque la realidad es que todo lo que pasa en nuestra vida no nos viene a matar, sino que viene a enseñarnos algo, viene a cambiarnos algo Dios quiere hacer en nuestra vida, y muchas veces nos enfocamos en que Dios no nos dio lo que nosotros queremos y nos enfocamos en eso y no nos enfocamos en lo que Dios quiere enseñarnos en medio del proceso. Y obviamente yo aprendí eso en el camino, que yo pienso que por eso mi promesa se tardó 6 años y ahora lo estoy abrazando, y obviamente el tiempo de Dios es perfecto. Dios sabe en qué momento entregar las cosas, pero a veces nosotros mismos alargamos las promesas que Dios tiene para nosotros, y es porque no caminamos, es porque nos enfocamos en otras cosas, es porque simplemente nos sentamos y no nos movemos y no hacemos nada y queremos que Dios sea el que haga, pero es que Dios te está diciendo muévete y entonces yo hago. Porque está bien, como yo decía anoche en la iglesia, Dios hace una parte, pero tú tienes que hacer una. ¿Y qué es? Orar, meterte con Dios, ayunar, decirle al Señor, Señor, muéstrame, guíame y dime qué yo tengo que hacer en medio de este proceso. Porque los procesos, yo sé que todo proceso es distinto, yo sé que todo proceso de que las personas pasamos es distinto, y quizás muchas veces pensamos que ese proceso que vino en nuestra vida es que Él nos va a matar, es que nos va a destruir, pero la realidad es que ningún proceso viene a matarte, ningún proceso viene a destruirte. Todo proceso que llega a tu vida, escúchame bien, todo proceso que llega a tu vida es por algo. Algo te quiere enseñar el Señor, a algo quiere cambiar el Señor dentro de ti, y tú no te estás dando cuenta. Cuán importante, estás mencionando algo demasiado muy importante, y quiero que hagas hincapié en eso, porque hay muchas mujeres que nos están escuchando, que están atentas escuchando tu enseñanza. Cuán importante es el aprendizaje en medio del proceso. Cuán importante, cuán determinante, de cuánto depende el aprendizaje en medio del proceso para tú recibir el cumplimiento de una palabra. La realidad es que el aprendizaje definitivo que es muy importante. ¿Por qué? Porque cada enseñanza, escúchame bien, mujer que me está escuchando, hombre también que pueda estar escuchándome, las enseñanzas son muy importantes porque la palabra lo dice, nos enseñan, vienen a enseñarnos a que tenemos que cambiar. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces estamos enfocados en que no voy a hacer nada, pero tú tienes que aprender, porque la realidad es que la vida se trata de aprender todos los días. Todos los días aprendemos algo nuevo, todos los días la vida nos enseña algo nuevo, Dios nos enseña algo nuevo, igual que los niños van a la escuela, ¿para qué? Para aprender. Nosotros vamos a estudiar a la escuela para aprender, nosotros vamos incluso a la iglesia para que el pastor o el predicador nos enseñe, al igual que para los discipulados. Y la realidad es que la enseñanza en nuestra vida tenemos que atesorarla cuando llega, atesorar qué Dios nos quiere enseñar y cambiar. Porque si Dios te está trayendo una enseñanza a tu vida, tienes que cambiar. No es que te quedes ahí en lo que estabas haciendo. Porque la realidad es que muchas veces Dios nos quiere cambiar algo, pero no cambiamos en el momento, pero volvemos a lo mismo otra vez. Y la realidad es que si Dios quiere que tú cambies algo, te está enseñando algo, es para que permanezca y sigas por esa línea enfocado. Cha. Eso que estás diciendo es demasiado muy poderoso y tiene mucho peso en el mundo espiritual, porque la gente que está escuchando, están escuchando a una persona que lo que te está hablando, lo que te está enseñando, lo vivió. Y hoy por hoy nosotros tenemos, ¿verdad?, nuestra última
nuestra última adquisición, que va para 5 meses, producto de todo el aprendizaje, la pastora Ibe está hablando. Y pastora, cuéntanos un poco más de la palabra que estuviste hablando ayer para que la gente la escuche. Pues estaba también hablando referente a que esos hombres fueron pesimistas, e incluso yo dije en la iglesia, pero la gente tiene que estar diciendo, pero ¿por qué tú dices que ellos fueron pesimistas? Y es porque ellos vieron las cosas de otra manera, vieron las cosas distintas, e incluso ellos confiaron más en su propia fuerza que en el poder de Dios. Oh, ajá. Ellos cógela. Ellos confiaron más en su propia fuerza que en el poder de Dios. ¿Y por qué decidieron eso? Porque la realidad es que ellos no tenían un compromiso genuino. Y es por eso aquí que ese es, como dije en la iglesia, el problema y la raíz de todo eso que ellos pasaron. O sea, la desconfianza genera temor. Eso es así. Y como la desconfianza genera temor, eso crea una ausencia de compromiso en el corazón de la gente. Hay mucha gente que tiene falta de compromiso porque tienen temor, porque no confían, porque están inseguros. Eso es lo que yo estoy entendiendo, pastora. Y la cosa es que no tan solo eso, que el no confiar es que muchas veces no vemos lo que Dios nos ha dicho en nuestras vidas. Las palabras que muchas veces se tardan tanto tiempo y es porque nosotros mismos no la creemos. Ajá. Porque incluso Dios, poner un ejemplo, ayer estuviste en la iglesia y Dios usó un profeta para darte una palabra y más la creyó el diablo que tú. Santo. Porque el diablo está bien pendiente a lo que Dios te habla. Ajá. Para que eso no se cumpla. Y muchas veces el enemigo cree más en la palabra porque el enemigo cree más en ti que tú mismo. Santo. Y por eso es que muchas veces nosotros no vemos las palabras cumplidas en nuestra vida porque dudamos. Dudamos de lo que Dios dijo, porque como yo estoy pasando por una situación distinta a lo que Dios me dijo ayer, pues por eso es que la duda viene. Y claro, yo no estoy diciendo porque tú no, el único aquí perfecto es Dios, tú no eres perfecto, pero tenemos que evitar que la duda llegue a nuestra vida para entonces poder ver las cosas que Dios ha dicho. Y por eso es que el pueblo de Israel pasó muchas cosas por eso mismo, por la duda que tenían. Porque por toda la duda que tenían, por eso fue que pasaron por tantas cosas. Porque el problema no es la duda, es cuando la duda te gobierna. Así es. Porque cuando la duda te gobierna genera parálisis. Y todo en tu vida literalmente se paraliza. Y a veces nos acomodamos también mucho. Demasiado. Entonces, la duda genera temor. Y el temor genera falta de compromiso. Uh-huh. Y esta generación, si hay algo que tiene esta generación, lamentablemente, es que hay un gran porcentaje, para no decir la mayoría, que tiene una falta de compromiso terrible con todo. Es una generación que tiene falta de compromiso. Por eso es que tenemos tanta gente soltera y tanta gente divorciada. Porque la gente quiere tener beneficios sin tener un compromiso. Entonces, hay una falta de compromiso en el matrimonio. Hay una falta de compromiso en las relaciones con los amigos. O sea, yo quiero que tú seas mi amigo para que tú me ayudes cuando me convenga. Pero entonces cuando tú necesitas de mí, yo estoy ocupado. Entonces, hay una falta de compromiso constante que está haciendo que la gente renuncie y que la gente aborte y detenga el plan de Dios para su vida. Y si hay algo que tenemos que combatir en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, es esa dejadez y esa falta de compromiso que está en nuestro corazón por causa del temor, por causa del miedo y por causa de las seguridades. Y por la comodidad también que vivimos. A toda la gente que nos está escuchando a través de la radio, conéctate con nosotros a través del Facebook Live de Hablando Vida Ministry. Vamos para una pequeña pausa musical, pero no te retires porque esto continúa y se pone mejor. La falta de compromiso es lo que está haciendo que mucha gente se detenga. Pastora, ¿cuánto afecta la falta de compromiso en el corazón de la gente a la hora de ver el cumplimiento
del llamado y el ministerio de Dios para la vida de la gente. Es que con lo que tú no te comprometes, la realidad es que es como nosotros somos esposos y obviamente nosotros como esposos nos comprometemos todos los días a amarnos. Ay. Nos comprometemos todos los días a cuidarnos, sernos fiel y obviamente eso mismo tenemos que hacer con Dios. Comprometernos con Dios, ser fiel, comprometernos con Dios en ir a la iglesia, porque muchas veces las personas dicen, yo no voy para la iglesia, pero yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo le creo a Dios, yo le sirvo a Dios de mi casa. Exacto. Entonces, ¿qué compromiso es ese? Porque la misma palabra te dice que tú tienes que congregarte. Ajá. Entonces, eso no es compromiso. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios, compromiso con Él, para entonces poder ver las cosas que Él ha dicho. Porque tú no puedes comprometerte con algo que no te importa. Entonces, si a ti no te importa, pues no, pues si tú no te comprometes es que no te importa. Exacto. Es que no te interesan las cosas de Dios. O sea, cuando tú demuestras Porque importancia con tu nivel de compromiso. Porque si tú en tu trabajo tú te comprometes a llegar temprano. Ajá. Tú te comprometes a no faltar. Ajá. Pues así mismo nosotros tenemos que hacer en la iglesia. Tenemos que hacer con Dios. Comprometernos a llegar temprano a la iglesia. Comprometernos a la oración. A la oración, a la al palabra, ayuno, a los discipulados, que es muy importante. A todas esas cosas nosotros tenemos que comprometernos. De levantarse temprano, ¿verdad, pastor? También. Es importante, la gente le huye a los compromisos. La gente le huye a los compromisos, pero la por eso realidad... es que hay mucha gente soltera hoy en día también. Sí. Y la realidad del asunto es que Dios se compromete con la gente que se compromete con Él. Eso es así. Eso es una realidad. Dios suplía en la Biblia. Dios hacía milagros. Dios le proveía a toda la gente que tenía un compromiso con Él. La gente que se comprometía. Dios está buscando una generación de gente que se vuelvan a levantar y tengan el deseo de comprometerse con Dios. Porque comprometerse con Dios no equivale a ser perfecto. No equivale a que si yo me comprometo con Dios es porque quiere decir que nunca le voy a fallar. Todo lo contrario. Compromiso con Dios es que aunque yo le falle me vuelva a levantar. Que aunque yo me caiga, yo debo entender que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Comprometerse con Dios equivale a romper los límites, a romper con las limitaciones, a quebrantar todo obstáculo de las tinieblas para yo levantarme y simplemente comprometerme, no con mis caprichos, no con mis deseos, sino comprometerme con la asignación y con el propósito de Dios en mi vida. Dios está buscando una generación que se comprometa, no gente que predique bonito, gente que tenga mucho título, mucha letra, gente que se las crea que se las sabe toda. Dios está buscando una generación de compromiso. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Yo recuerdo como en los tiempos de antes, la firma más inefable y más inequívoca que la gente tenía en su vida era la palabra. Oye, estamos aquí compartiendo con la gente que está conectada a través del Facebook Live de Hablando Vida, que yo recuerdo, por lo menos en mis tiempos, con mis abuelos y mi generación, que antes la palabra que uno daba, el compromiso de la palabra de un hombre, esa era la estampa y la firma más grande que un ser humano podía dar. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Cuando la gente se comprometía con una palabra y te decían a las 5 de la mañana estoy aquí, era que a las 5 de la mañana estaban ahí. Porque el nivel de compromiso habla de la calidad de ser humano que tú eres. Cuando tú te comprometes. Oye, compromiso no es que vas a ser perfecto. Compromiso no quiere decir que no vas a fallar. Compromiso no quiere decir que en algún momento dado no te vayas a cansar. Óyelo. Compromiso es que por encima de mis limitaciones, por encima de mis debilidades, por encima de los ataques, por encima de incluso hasta de mis autopercepciones, yo me voy a levantar confiando y creyéndole a Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque de la historia que la Biblia y la pastora están hablando. Dice que no se escucha. De la historia, escucha bien, de la historia que la gente está hablando, de la historia que la Biblia habla y que la pastora está hablando del pueblo de Israel que cargaba una promesa.
El pueblo de Israel cargaba una promesa, pero el pueblo de Israel tenía que levantarse y hacer algo. Porque como estaba diciendo la pastora, no se trata solamente de que Dios haga. Se trata, escucha bien, se trata de qué voy a hacer yo para moverme para que la promesa y la palabra se cumplan en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastora, ¿cuán importante es el compromiso en la vida de un creyente? Bueno, es como te decía, la vida de nosotros se supone que se trata de compromiso. En todo tiempo. En todo tiempo, como tú decías fuera del aire, nosotros nos tenemos que comprometer. Porque si Dios se compromete con nosotros, nosotros tenemos que también hacerlo. Y la realidad es que es muy importante que nos comprometemos, no solamente con las cosas de Dios. Porque si tú no vas a la iglesia, pues ok, fine. Pero si tú te comprometes con tu trabajo, si tú te comprometes en cualquier área de tu vida, pues tú tienes que hacer lo mismo. Si eres cristiano, obviamente en tu vida tú tienes que comprometerte también con Dios. Porque la realidad es que la vida de nosotros se supone que se trate de compromiso. Se trate de compromiso en todas las áreas de nuestra vida. Porque como decíamos en el Facebook Live, que obviamente yo decía que el pastor y yo obviamente somos esposos. Y yo me comprometo todos los días en amarlo, en respetarlo, en cuidarlo. Santo. ¿Por qué? Porque es mi compromiso, el cual yo hice un altar. Ay, de... Dios mío. Qué lindo se oye eso. Obviamente yo hice un compromiso, hice un pacto con Dios y con Él, de que obviamente yo iba a amarlo, a respetarlo. Ese es mi compromiso como esposa. Pues obviamente, al igual como yo lo hago, Él lo hace. Pues lo mismo nosotros lo tenemos que hacer con Dios, comprometernos con Dios en cuidarlo, en respetarlo, en hacer lo que Él nos manda hacer. Eso también, porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y somos tan testarudos que no hacemos nada. Tanto. Porque estamos tan cómodos en nuestra zona de confort. Y yo voy a dar un testimonio. Yo pasé por un proceso en el año 2022-2023. Entonces yo pues decidí no hacer nada y que pasara lo que tenía que pasar. Hasta que un día el pastor me dijo, pero es que no vas a ver si tú no te mueves. Porque tú te quedaste en la fecha y en la hora del día que pasaste el proceso. Tú te quedaste en ese día. Y obviamente al tú quedarte en ese día, pues si tú no te mueves, no vas a ver nada en tu vida. No vas a ver lo que una vez Dios dijo en tu vida. Y yo ahí como que recapacité y dije, es cierto. Yo tengo como que moverme porque obviamente, como dije ahorita, Dios hace una parte pero yo hago otra. Y entonces ahí fue que yo dije, es cierto lo que Él me está diciendo, pero la realidad es que muchas veces alguien tiene que venir a nuestra vida a decir, no, mira, muévete, dale, camina. Que el estancamiento que tienes en tu vida, porque si no van a pasar 1, 2, 3, 4, 5 años y no vas a ver nada. Y lo que vas a seguir viendo es proceso y proceso en tu vida. Cuando Dios te está diciendo de frente a ti, muévete, y es algo que quiero hacer en tu vida. Quiero hacer cosas distintas. La distancia entre una promesa y el cumplimiento está en el levantarte. Voy a volver a repetírtelo. La distancia entre una promesa y el cumplimiento está en levantarte. Hay personas que viven la vida de promesa. Hay gente que vive la vida todo el tiempo celebrando las promesas y lo que Dios le habla a través de un profeta y las promesas, las promesas, las promesas, las promesas. Pero ¿cuándo va a llegar el tiempo donde las promesas se van a convertir en un cumplimiento? Las promesas se van a convertir en un cumplimiento cuando tú decidas levantarte. Las promesas se van a convertir en cumplimiento cuando tú decidas accionar. Las promesas se van a convertir en un cumplimiento cuando tú decidas creerle a Dios y levantarte por encima de toda situación. Porque hay gente que vive la vida todo el tiempo en la nostalgia, en lo que me dijeron, en lo que Dios me habló, en lo que Dios me prometió. Pero tiene que llegar el día donde tú comiences, y yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, que antes de que este año termine, tú vas a comenzar a testificar del cumplimiento de muchas de las promesas que Dios te ha hecho. Una de las cosas que yo he testificado en mi vida es que en lo que fue el año 2023, el año 2024 y parte de lo que va en el año 2025, es que mi esposa y yo hemos testificado, y la iglesia, el ministerio, hemos testificado de que hemos visto, a diferencia de otros años,
Y claro, seguimos recibiendo palabras proféticas de parte de Dios, pero en estos últimos 2 años y medio, ya casi 3 años, nosotros tenemos que testificar que hemos visto cumplimiento tras cumplimiento, tras cumplimiento, tras cumplimiento. Y eso a mí me llena de gozo y me llena de satisfacción, porque cuando llegan, así como llegan temporadas en tu vida, de palabras proféticas que Dios te da, que tú dices, diantre, donde quiera que me meto, Dios me habla. Donde quiera que me meto, Dios me da una palabra. Donde quiera que me meto, Dios me dice algo. Pero entonces cuando llega la temporada del cumplimiento, y tú empiezas a decir, mira, se acaba de cumplir lo que Dios me habló el año pasado. Se acaba de cumplir lo que Dios me habló hace 6 años. Se acaba de cumplir lo que Dios me habló hace 3 años. Se acaba de cumplir. Cuando tú entras en la temporada del cumplimiento, quiere decir que algo bueno estás haciendo para que las promesas de Dios se comiencen a cumplir en tu vida. Escúchame bien. Dios le prometió salvación a Noé, pero Noé tenía que construir un arca. Dios le prometió una gran descendencia a Abraham, pero Abraham tenía que llevar a su hijo al monte Moría para el sacrificio. Escúchame bien. Dios le había prometido una tierra de liberación, de libertad, donde fluye la leche y la miel al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía que marchar. Escúchame bien. Y hay promesas en tu vida que Dios ha hecho y que Dios está haciendo, pero algo tienes que hacer, pastora. Algo hay que hacer. Sí, porque muchas veces Dios nos da palabras y nos quedamos sentados y no hacemos nada porque quiero que Dios lo haga sin yo hacer nada. Pero la realidad es que tú tienes que moverte, tú tienes que caminar, tú tienes que accionar para que esa palabra se cumpla. Porque como tú decías, la realidad es que a veces estamos tan llenos y tan embuchados de palabras proféticas, y entonces estamos tan embuchados que todo el tiempo Dios nos está hablando, ajá, pero ¿qué estás haciendo tú para que eso se cumpla? Y entonces tú estás esperando una palabra que te dio Dios hace 10 años, y tú dices, Señor, pero no lo he visto, y Dios te dice, ajá, pero ¿qué hiciste para que se cumpliera? ¿Qué hiciste? ¿Te moviste? ¿Hiciste algo? Porque muchas veces nosotros estamos brutales y Dios nos habla, que te voy a dar tal cosa, voy a hacer esto en tu vida, pero estás sentado en tu casa haciendo nada. Estás sentado haciendo nada, no estás ayunando, no estás orando, no estás buscando presencia, no estás obedeciendo a Dios, y entonces no es una cosa, no encaja con la otra. Mira, dice 2 Corintios capítulo 9, verso 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Oigan bien, en todo sentido. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Qué es ser generoso? Dar. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios, en acciones. Vas a recibir para que seas generoso, para que puedas accionar. Una palabra que no se te puede olvidar en esta noche, que tiene que hacer la parte de tu corazón, es accionar. La pregunta que yo te hago en esta noche: ¿cuándo vas a accionar lo que Dios te ha dicho? ¿Cuándo vas a accionar la palabra que Dios te ha entregado? Mira, yo creo que todo pastor y todo líder atraviesa por esto que voy a decir. Uno de los desafíos más grandes de un apóstol, de un pastor general, de un pastor de iglesia, de un líder ministerial, es liderar a una manada de leones que todavía se ven a sí mismos como si fueran ovejas. Ay, Dios mío. Uno de los desafíos más grandes es tratar de mentorear como apóstol, o tratar de pastorear, tratar de liderar una manada de leones que todavía se autoperciben como si fueran ovejas. Porque el problema es que cuando tú te autopercibes como una oveja o te sigues viendo como una oveja, tú vas a actuar como tal. Y Dios te está diciendo, tú eres león, ruge, corre, camina, muévete, acciona, dale. Y tú sigues actuando como si fueras una oveja. Y
Y esa autopercepción negativa de ti mismo que tiene que ver con la palabra, porque cuando la pastora hablaba y daba el ejemplo del vaso que tenía agua hasta la mitad que ella le mostró a la iglesia anoche y le preguntaba a la iglesia ¿qué ustedes ven? Y las personas comenzaron a ver cosas de forma distinta. Era el mismo objeto. Estábamos todos en el mismo lugar y a la misma hora. Y aún así todas las personas veían el vaso de diferente manera. Uno lo percibían de forma distinta. Así mismo pasa con nosotros. Dios te ve de una manera. Tu líder espiritual te ve de una manera de acuerdo a cómo Dios te ve. Porque si hay algo que Dios hace es que a tu pastor, tu apóstol, tu líder, tu padre, tu madre espiritual, Dios le da la capacidad de verte como Él te ve. Dios, escucha bien, a tu pastor, a tu líder, a tu padre espiritual, a tu mentor, a tu apóstol, como lo quieras llamar, como lo quieras ver, Dios le da la capacidad de verte como Dios te ve. Porque al Él verte como Dios te ve, Él va a poder retarte, prepararte y desafiarte para ayudarte a alcanzar lo que Dios tiene para tu vida y lo que Dios tiene para ti. Porque imagínate que Dios te diga que tú eres mecánico, que Dios te vea como un mecánico. Pero entonces el pastor tuyo te ve como un médico, te ve como un doctor. El pastor te va a preparar para ser doctor. El pastor te va a preparar para la medicina cuando Dios te está viendo como un mecánico. Te estoy dando un ejemplo lo bastante simple para que puedas entender lo que te estoy hablando. Pero cuando tú estás alineado con la gente correcta, Dios dice que tú eres mecánico, Dios dice que tú eres doctor. La gente correcta que Dios ha asignado a tu vida te van a retar, te van a desafiar, te van a corregir, te van a confrontar, te van a preparar para que usted sea lo que Dios quiere que usted sea y lo que Dios dice que es usted. Y esto es bien importante porque Dios tuvo que lidiar con la percepción pésima, como decía la pastora al principio, que Gedeón tenía. Dios le decía a través del ángel de Yahweh, tú, varón esforzado y valiente, pero él actuaba como un cobarde. Y el ángel de Jehová le decía, varón esforzado y valiente, pero él se seguía viendo como un cobarde, como un debilucho y como un descendiente de la tribu más insignificante de las 12 tribus de Israel. Dios lo veía de una manera, pero él se veía de una manera muy distinta. Entonces la pregunta es cómo tú te estás viendo. ¿Qué es lo que tú percibes cuando te miras al espejo? Así como la pastora daba el ejemplo anoche y le decía a la gente de la iglesia, ¿qué usted está viendo en este vaso? Yo te pregunto en esta noche, cuando tú te miras al espejo, ¿qué tú estás viendo? Tú estás viendo un depresivo, tú estás viendo una persona enferma, tú estás viendo un adúltero, tú estás viendo un fornicario, tú estás viendo una persona, no sé, pobre, miserable, como lo quieras, no sé, la situación que tú puedas estar atravesando. O tú verdaderamente te estás retando a ti mismo o a ti misma para verte como Dios te ve. La gran pregunta que yo te hago es, ¿cómo tú te estás viendo? No, y la realidad es que cuando Dios los envió a ellos a reconocer la tierra, ellos no fueron enviados para ver si era la tierra o no. Ellos no fueron a verificar si era la tierra o no, pero Dios sabía. Dios sabía que esa era la tierra, que era para ese pueblo. Amén. Ellos no fueron déjame ir a chequear a ver si es la tierra o no. No, Dios sabía que esa era la tierra para ellos. Porque Dios no improvisa. Eso es así. Dios tiene un plan. El problema es que muchas veces nosotros cuando tenemos problemas en nuestra vida es porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿estaré yo caminando en dirección correcta hacia el plan de Dios para mi vida o estaré yo peleando con el plan de Dios para mi vida? Porque hay gente que está caminando, pero hay gente que lo que está es peleando con el plan de Dios. Y Dios te dice en esta noche, no te resistas más. Renuncia al pesimismo. Renuncia a la falta de compromiso. Renuncia a mirarte de una manera negativa y renuncia a la duda. Sí, la realidad es que, como decía, ellos no fueron enviados a verificar si la tierra era, si no era. No, Dios sabía que esa era la tierra que le ibas a entregar a ellos. Y muchas veces Dios hace lo mismo. Nos quiere entregar la tierra prometida, pero nosotros dudamos de la tierra que Dios nos quiere entregar. Y en esta hora, como decía el pastor, tienes que renunciar. Tienes que renunciar a la duda, tienes que renunciar a ese miedo, a ese temor que pueda estar en tu vida. Porque Caleb creyó sin dudar que Dios les entregaría la victoria. Ajá. Pero obviamente, ¿por qué? Porque él confió en lo que Dios dijo. Y eso mismo tú tienes que hacer, confiar en lo que Dios dijo.
Uno de los ejemplos bíblicos que nosotros podemos ver que está muy atinado a la palabra y a la enseñanza que estamos conversando en esta noche es la historia de Jonás, pastora. En la historia de Jonás, Dios le había establecido, le había dado una asignación, le había dado un propósito, le había establecido un plan. Le dio: ve a la tierra de Nínive y pregona contra ella esto y aquello. Y le dio una asignación, le dio un propósito. Y él tenía que ir a la tierra de Nínive. Todos conocemos la historia de Jonás, que Jonás rápidamente comenzó a pelear contra el plan de Dios. Una de las cosas, y la Biblia dice que él se monta en un barco camino a Tarsis y se desata una tormenta. Muchas tormentas en nuestra vida son a causa de caminar de espaldas al plan de Dios en nuestra vida. Tú te has preguntado de corazón, si los problemas que tú estás teniendo hoy son producto de un proceso de Dios en tu vida para simplemente procesarte y prepararte, o es porque son consecuencias de caminar de espaldas al plan de Dios para tu vida. Hazte la pregunta. Entonces, Jonás, pastora, comienza a caminar de espalda al plan de Dios. Y trató de desobedecer a Dios, se desata una tormenta, lo arrojan del barco, se lo traga el pez. Entonces, tiene que venir una tormenta. Tiene que venir el rechazo de las demás personas, porque los que estaban en el barco lo rechazaron y lo tiraron por la borda. Tuvo que venir el rechazo, tuvo que venir la tormenta, tuvo que venir las aguas y el mar. Tuvo que venir que este hombre cayera en las fauces del estómago de aquel gran pez. Y algo pasó dentro del vientre de ese pez. Este hombre realmente recapacitó. ¿Qué es lo que nosotros queremos que la audiencia haga y la gente que esté escuchando haga? Porque esto es como una iglesia y los feligreses son los hermanos que nos están escuchando y los que nos están viendo a través del Facebook Live de Hablando Vida Ministry. Vamos, dale like a la página, comparte. Búscanos en Facebook. Y búscanos en Facebook como Hablando Vida Ministry. Y algo pasó en la vida de Jonás. Y es que Jonás decide cambiar su actitud ante el panorama. Y dice Jonás capítulo 2 verso 9: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Cumpliré la promesa que te hice, porque la salvación viene del Señor. Mira qué interesante. Aquí vemos un hombre que estaba comprometido con Dios, pero cuando dejó de convenirle, si está bien dicha la palabra, el compromiso que él tenía con Dios, ahí dijo: Señor, yo no voy. Pues ya eso no es compromiso, eso se llama relación a conveniencia. Porque cuando tú te comprometes es a todas, es en todo momento, es en las buenas y en las malas, como decía la pastora del matrimonio, es en todo. Entonces, Jonás, cuando ya no le convenía, dijo: no, yo no voy a ir allá, yo no voy a pregonar contra ella, yo me voy en otra dirección. Y Dios le dijo: no, papá, si tú hiciste un compromiso, que tú sí seas así, como dice el libro de Mateo. Dice la palabra en el libro de Mateo, que tú sí seas así y que tu no sea no. Entonces, este hombre comienza a atravesar una crisis, comienza a atravesar una situación difícil en su vida. Pero algo pasó en el corazón de este hombre, que algo cambió. Y la Biblia dice que este hombre, dice: cumpliré las promesas que te hice. En otras palabras, este hombre dice: está bien, Señor, reconozco que lo hice mal, reconozco que te fallé, voy a cumplir la promesa que te hice. ¿Y por qué es bien importante esta porción bíblica? Porque esta porción te deja saber que hay momentos en tu vida donde te puedes comprometer con Dios genuinamente. Escúchame bien. Donde te puedes comprometer con Dios genuinamente, pero pueden haber momentos en que puedes fallar. Y hoy queremos hablar en los minutos que nos quedan a las personas que se comprometieron con Dios, que le dijeron al Señor: Señor, yo te prometo que yo no te voy a fallar. Le fallaste y te saliste de la iglesia porque la culpa todavía no te deja vivir tranquila. La culpa todavía no te deja vivir tranquila porque le dijiste a Dios: si me das esto, si me das este milagro, si me cumples esta promesa, no te voy a fallar nunca. Y le volviste a fallar, te saliste de la iglesia, te saliste del ministerio porque la culpa no te deja vivir tranquila. Y hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que hay esperanza, que hay oportunidad de reivindicación, hay oportunidad de restauración para tu vida. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un compromiso con Dios, pero cuando en un momento dado dijo: no, yo no, en esto no me voy a comprometer, en esto voy a dar la espalda. Le faltó a Dios. No fue que Dios lo quiso castigar, porque es más fácil acusar a Dios de castigador que pensar
que lo que estoy viviendo es por consecuencia de mi desobediencia. ¿Sabe por qué es más fácil decir que Dios castiga? Porque eso me autosatisface la conciencia de pensar que Dios es un Dios que todo el tiempo castiga al que no hace las cosas como Él quiere. Y la realidad es que muchas veces no es castigo, son consecuencias. La consecuencia de Jonás fue que lo tiraran por la borda, que lo tiraran al mar, que el pez se lo tragara y que tuviera la situación que estaba atravesando. Esa fue la consecuencia de Jonás. Pero ¿qué pasa? Que aun cuando Jonás le había dado la espalda a Dios, pastora, que había roto el compromiso, estando en el vientre del pez, él recapacitó. Tú que estás en el carro, que me estás escuchando, que te saliste de la iglesia porque le fallaste a Dios, hay oportunidad. Yes. Hay oportunidad. Y en los minutos que nos quedan, queremos recordarte que hay oportunidad. Estando Jonás en el vientre del pez, oró y le digo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que te fallé. Yo sé que te fallé, pero voy a volver a ofrecerte sacrificio, cánticos de gratitud y cumpliré las promesas que te hice. ¿Sabes cuándo Jonás le hizo esta palabra, le hizo esta declaración al Señor? No lo hizo en su mejor momento. No lo hizo con la cuenta de banco llena. Jonás no hizo estas declaraciones en su mejor momento. Jonás hizo estas declaraciones dentro del vientre del pez. Así que estando dentro del vientre del pez, dentro del vientre del problema, de la tribulación y de la crisis que tú puedes estar viviendo, es oportunidad de volver a renovar el pacto que hiciste con Dios. Vuelve a renovar la promesa. Vuelve a renovar ese compromiso. Pastor, nos queda un minuto. No, y que pensando yo ahora, como decía ayer, referente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía a Moisés, nosotros tenemos a Cristo. Sí, amén. Entonces, como decía el pastor en esta tarde que ya nos vamos, lo único que queremos es que tú renueves el compromiso con Dios. Ellos tenían a Moisés, nosotros tenemos a Jesús. En Moisés los pudo dirigir, pero no los podía redimir. Pero sin embargo, Yeshua, Cristo, a nosotros sí nos redimió y todos los días nos da una oportunidad de restauración. Así que vuelve y retoma lo que un día dejaste esa mitad de camino. 787-377-8595. Dios te quiere entregar la tierra prometida. Amén. Así que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús.